Ongi etorri, guztioi, enpresari programaren sariak banatzeko ekitaldi berezi honetara. Ekitaldi berezia da programaren 20. deialdia ospatzen dugulako. Con este acto culmina un número de edición emblemático, la 20ª convocatoria del programa y del concurso de proyectos empresariales, en la que, como en todas las que preceden, queremos reconocer el valor de las aportaciones de todos y todas. Celebramos el 20º aniversario del Empresari. Crecemos y nos consolidamos en visibilidad, en participación, en vitalidad, como referente en el emprendimiento. 20 ediciones ya, estructuradas en torno al concurso de ideas, talleres de emprendimiento, elaboración de proyectos en equipo en los centros de formación profesional con vuestros tutores y tutoras. Como ya sabéis, hoy premiamos los 10 mejores proyectos que han sido elegidos después de haber realizado una defensa ante jurado en DEMA. También premiamos a los componentes del grupo que habéis sido capaces de presentar vuestras mejores ideas a través de un vídeo. Y este es el acto también de reconocimiento a todas y todos vosotros, a los que habéis participado en años anteriores, los que participáis este año y sobre todo a vuestras tutoras, a vuestros tutores y al personal de DEMA que han conseguido mantener este proyecto durante 20 años. Maitia, poz ezagurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Maitia, poz ezagurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Os invitamos a continuación a ver el vídeo que hemos preparado del programa Empresari y su recorrido en estos 20 años. Esta es nuestra 20ª edición, son ya 20 ediciones previas que han estado trabajando con nosotros muchos chicos y chicas. Guretzat irakasleontzat enpresari programa oso aberasgarria da. Aukera emoten dozku, praktikan ipintzeko klasean emoten dugu zen geuzek. Aquellas personas que tienen interés en presentar la idea y en trabajar esa idea presentan una idea de negocio, hacemos una selección de todas esas ideas que se presentan a través de una entrevista. Cuando en Empresari hacemos la selección, fundamentalmente valoramos, les solemos transmitir que es muy importante que cuando los grupos nos presentan las ideas veamos el grado de compromiso que tienen con la idea. Es emocionante y el vídeo me ha emocionado personalmente, sobre todo por esa cercanía además que comentaban, ¿no? De cómo consiguen nuestras amigas y compañeras de DEMA llegar a los centros. Martina, ¿en qué hemos quedado, Martina? Martina, no. Martina, tienes una tarea que hemos acordado antes de empezar muy clara. Me has dicho que lo habías entendido. Martina, algo tienes que hacer ahora, pero no es eso. Martina. ¿Ok? Martina.
Saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. Por eso, Empresari plantea el reto de expresar las ideas en presentaciones audiovisuales y otorga premios a los que mejor consiguen expresarlas. Vamos a desvelar qué vídeos han sido premiados en la siguiente muestra. La idea de Forar nace a finales del 2020 cuando saqué la foto de la creación de Adán y entonces se me ocurrió hacer una sudadera con ello. Comencé a hacer el diseño y cuando ya tenía la sudadera completa me quedé un poco pensando y dije, ¿por qué no hacer una marca de ropa con esto? Uno de los aspectos más importantes que quiero remarcar con esta marca es el apoyo a los artistas. Stay the same, and I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Saritutako bideoak. Bilboko Emilio Campuzano Institutuko Lau Art proiektuaren eta bideoaren egilea Enaiz Anta, tutorea Lola Rodríguez. Gure Tabadul izeneko proiektuaren eta bideoaren egilea Ibone Monge, Bilboko San Luis ikastetxekoa. Galdakauko Ostalaritza Eskolako Ganatze, proiektuaren bideogilea Marlen López, tutorea Susana Pérez. Fadura Institutuko Diversity Dance School proiektuaren bideoa egin du Hugo Diesek, tutorea Argine Kamara. Eta orain, saritutako enpresa proiektuak zeintzun izan diren azalduko dugu. Iza Zirude enpresa proiektu honen egileak dira Begoña Etxabe, Karol Morunas, Emma Esteras, Jose Larrondo, Mikel García eta Nicolás Tamayo, diseinu eta fabrikazio mekanikoa ikasten dute Bilboko Emilio Campuzano Institutuan. Bere tutorea, Arrate Onrantia izan da, txalo bero bat. Poneros un poquito más cerca. Basauriko Bidebieta ikastetxeko Ander San Josek egin du
Ayala Camper Vans proiektua. Yolanda Díaz irakasleak tutorizatua. Zorionak! Beatriz Amenedo, Borja Maleta eta Janilke Maria Villacís Sopuertako San Biator ikastetxetik datoz bere enpresa proiektua Babel Babies beraien irakaslea den Mertzi Santobeñak tutorizatua. Eta mila esker, Patricia, Ignacio eta Sorione. Lehenengo 3 sariak dira, dudarik gabe arratsalde honetako garrantzitsuenak eta horiek emateko mesedez, Demako zuzendari gerentea Maribir Riol, Teresa La Espada, diputatu Andrea eta Idoia Mendia, lehendakari ordea eta lan eta enplegu sailburua, mesedez etorri nigaz eszenatokira. Txalo, bero bat! Nuestro tercer premio de esta 20ª edición va para una emprendedora que se propone crear una plataforma online que sea un escaparate para productores locales, ofreciéndoles servicios de gestión del proceso de venta y distribución de sus productos. Ernesto Gutiérrez tutoreak lagundu dio Silvia Arafajori baratzetik izeneko proiektua egiten. Nuestra siguiente premiada ha colaborado en la unidad de genética del Hospital Universitario de Cruces, lo que le ha hecho ver la necesidad de hacer algo para ayudar a mitigar ese impacto psicológico que este problema produce en quienes lo padecen. Por eso propone la puesta en marcha de una plataforma informativa especializada en infertilidad masculina que ayude y complemente el posterior tratamiento de los servicios de salud. Fertinfo izeneko proiektua Alba Rodríguezek egin du. Lehendakari consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco entrega este segundo premio a Alba de 1.200 euros para este segundo premio empresari en esta 20ª edición. Zorionak! Marroquí de origen, pero afincado en Bilbao desde hace más de 10 años, quiere enseñarnos su Marruecos natal de verdad, hacernos vivir, conocerlo a través de recorridos y actividades, no de un Marruecos turístico, sino de un Marruecos real. Acompañar a mujeres tejiendo alfombras, pasear a caballo por el Atlas, dormir bajo la luz de las estrellas y despertar en medio del desierto. Para que haga realidad su sueño y para que podamos contratar sus servicios pronto y viajar para ver mucho más, Aziz Unabib, del Centro Dolores Sopeña de Bilbao, que ha elaborado su proyecto con la ayuda de su tutora Laura Gómez, recibe este primer premio de la 20ª edición de Empresari para su proyecto llamado Oasis. De la mano de la diputada foral Teresa La Espada recibe este premio Txalo, bero bat! Guztioi eta zorionak. Ofizialki saritutako proiektuei eta baita ere aurkeztu zareten guztioi. Lehendakari orde honen eta Eusko Jaurlaritzaren berariazko aitorpena izatea nahi dut. Erakusten duzuelako Bizkaian, Euskadiko gainerako lekuetan bezala ideiak daudela eta gainera asko. Bultzada dagoela eta asko gainera. Eta etorkizuna dagoela, dena. Ya estamos en el camino de la reconstrucción social y económica de este país. Estamos ya preparadas para que además sea justo y con oportunidades para todas y todos. Como os dije el año pasado, con más innovación, más diálogo y más igualdad. Así que, zorionak, disfrutad de los premios eta aurrera segi. Eskerrik asko. Mila esker, Idoia Mendia.
Detrás de esa nariz roja de Martina está Maite Guevara, payasa y actriz que inició su aprendizaje formándose con maestros entre Latinoamérica y Europa y su recorrido profesional en 2006. Creadora de su propia compañía, propone espectáculos de clown en estado puro. A través de ese juego físico, imaginario de las emociones, logra esa complicidad con el público de todas las edades y en ese lenguaje cómico irresistible para atraparnos desde el primer minuto. Eskerrik asko, Maite, por aportar tan buen humor a esta entrega de premios que ya va llegando a su fin. Y bueno, para cerrar esta 20ª edición del programa Empresari, no puedo invitar a todos al escenario porque seguimos con restricciones el año que viene. Sin falta, estaremos aquí todos arriba. Pero voy a pedir a los artistas que han llenado de arte esta entrega de premios que suban de nuevo todos juntos, por favor, al escenario, que reciban nuestro aplauso final, que sirva para reconocer ese esfuerzo, el vuestro, el de todos vosotros. Así que con muchísimo gusto vamos a darles un fortísimo aplauso. Que pasen, por favor, los artistas. Maite Guevara, Maitane, Aukeran taldea. Bizkaiko Foru Aldundiaren agintarei, eskerrik asko denori. Soriona por estos 20 años y que sean 20 y muchos más. Ya sabéis, a pelear por vuestras ilusiones, que nadie os diga que vuestra ilusión no merece la pena. Seguir luchando con los pies bien enraizados a tierra, pero después con el pecho arriba, con la pasión mirando hacia el cielo, que se van a ir todos los nubarrones y va a llegar ya por fin el verano. Mila esker. Hasta siempre.